Ya tenemos en la línea a la doctora Roxana Trejo. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Procesamiento Estéril, AMEXP, y expresidenta de la Asociación Mexicana del Estudio para las Infecciones. Es una experta en cuestiones epidemiológicas y el día de hoy, bueno, la invitamos para que nos ayude. El sarampión es una realidad. El sarampión, después de varias décadas que no se presentaban casos, por desgracia, pues ya lo tenemos. Y no solamente en México, doctora. Hay un caso que ahorita está sonando mucho, ya me equivoco, en Estados Unidos, en un concierto de Shakira, y en donde pues llegó por ahí una persona contagiada. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, primero que nada, gracias, me da mucho gusto saludarla. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Un saludo a ti y a todos tus seguidores. Muy bien, Pues sí, muchas. pues Sí, sí, mira, adelante. este tema es un tema bien interesante en el tema de salud pública porque es una enfermedad, primero hay que dejar claro que es prevenible por vacunación. O sea, lo podemos prevenir en la medida que nos apeguemos al esquema de vacunación que existe. Eso es importante. Y hoy pues estamos parados en un aumento de casos importantes. En promedio andan más de 2.693 casos probables, 1,000 y tantos ya confirmados, porque hay que hacer pruebas para poder confirmar si de verdad esta persona está enferma. Están distribuidos pues en todos los estados del país. Y fíjate que ahorita que comentas este tema de los casos en este concierto, fíjate que uno de los casos en México, en Chihuahua específicamente, pues es un grupo importante en nuestro país, el grupo menonita, que pues diferentes agrupaciones de poblaciones con diferentes pues culturas, pues no se vacunan y hubo un contagio de una persona que fue a Estados Unidos a un lugar donde había pues un brote de sarampión, se contagia, regresa a México y empieza a ver ese nivel de contagiosidad dentro de nuestra población, porque el sarampión tiene un nivel de contagiosidad bastante alto. Entonces, estamos ante una enfermedad que se contagia de manera rápida, pero que se puede prevenir por vacunación. ¿Qué fue lo que pasó, doctora? ¿Cuántos años tenía que no se registraban casos de sarampión? Mira, fíjate que en el 2020, cuando estuvo el COVID, que empezábamos con el COVID, hubo un brote en Ciudad de México de un paciente importado, es una persona que venía de otro país donde ya existían casos, porque el tema de no vacunación es algo que en Europa, por ejemplo, es muy fuerte. Venía ya contagiada, llegó a México, acudió con una persona que vivía aquí en México y entonces empezó a haber un contagio dentro del país. O sea, 2020 ya teníamos casos y ya había otros casos en años anteriores. O sea, no es el primer año donde tenemos casos, pero sí lo que estamos observando hoy es que no hay una contención como tal de estos brotes, a diferencia del 2020 donde se pudo contener esta cantidad de casos. Hoy no, hoy tenemos casos pues en casi todos los estados del país y por eso es importante estar atentos, ¿no? En relación al cuadro clínico. Se dejaron de vacunar, la gente empezó a descartar este tema de prevención. Digo, al final la vacuna es preventivo, pero sorprende porque pues, me atrevo a decir que por lo menos eran 30 años que no se registraba un caso antes del 2020. Sí, más o menos. Ahora, fíjate que de este grupo de pacientes que en México ya se confirmó, tenemos más o menos que el 94.4% no tenían un antecedente vacunal. Entonces, Mm. estamos observando que tiene que ver con el tema de vacunación. Si nosotros revisamos cómo está comportándose estos casos en grupos de hombres y mujeres, pues está más o menos la distribución está casi igual. Hay una diferencia de un punto porcentual entre hombres y mujeres, pero la distribución la observamos entre grupos de edad más o menos entre los 29 hasta los más o menos 39 casos, como que hay un porcentaje mayor de un 14%, 14,7, 14,2. Claro, por supuesto, los menores de 1 a 1,4 años andamos en un 20% de todos estos 1,000 y tantos casos. Entonces, está como distribuido en este grupo, en el grupo de los menores, de los pequeños de edad, hablando de los menores de 4 años, bueno, más o menos desde los 9 años, y el grupo de la población, esta población productiva. Entonces, tiene una distribución pues muy característica y sí hay un antecedente importante de que a la hora de hacer la revisión de los casos, el 94% no tenían vacunación. Entonces, vean ustedes cómo es importante vacunarnos.
Claro, sí, por lo menos es una forma preventiva. Doctora, ¿qué hacer? A ver, primero, yo soy una persona de 51 años, a mí sí me vacunaron en algún momento, yo ya no necesitaría en determinado momento el sarampión, es decir, ¿quién se tiene que vacunar en este momento y en qué rango hay que irnos a vacunar? Bueno, primero lo que yo les diría a todas los papás y mamás que hoy tienen a pequeños, que revisen el esquema de vacunación. Eso es muy importante. Revisen su cartilla de vacunación, revisen si tienen completada esta dosis. La primera dosis que tenemos en nuestro país en la cartilla es al año, a los 12 meses de edad. La segunda dosis se aplica a los 6 años de edad. Es una enfermedad es una triple viral, o sea, es sarampión, rubiola y parotiditis, es una vacuna que viene compuesta y esta vacuna nos protege en un alto porcentaje desde la primera dosis, pero sí hay que tener el refuerzo y por supuesto, eso es lo primero que hay que hacer, o sea, los pequeños hay que revisar nuestra cartilla, hay que ver si nos está faltando el refuerzo, hay que acudir para hacer este refuerzo y hablando de los adultos, el tema de vacunación está muy enfocada, por ejemplo, a los que estamos muy en contacto con casos probables que tienen que ser, por ejemplo, este grupo de profesionales de la salud, que estamos en contacto continuo con casos probables que no hay que esperarse a que sea confirmado. Entonces, ahí sí hay un tema de vacunación. La vacuna más recomendable para este grupo y es la que se está aplicando es sarampión rubiola. Para este grupo y por supuesto esto es muy importante y muy relevante porque podemos contener fácilmente la propagación. O sea, el grupo que nos preocupa son todos, pero el grupo que podemos reforzar el tema de vacunación, estamos enfocados en los menores, en los pequeños, hay que revisar esa cartilla y hay que ver si tenemos estas dos dosis. Si nosotros nos enfocamos a los pequeños, disminuimos este riesgo de contagio en ellos, vamos a disminuir el contagio en las demás personas como los adultos. Una persona que está enferma con sarampión tiene una capacidad de infectar o contagiar más o menos de 13 a 16 personas. Wow. ¿Por qué? No es por una condición de la persona, es una condición de la capacidad que tiene el virus por ser tan pequeño, por ser un bioaerosol, o sea, mantenerse en el ambiente en lugares cerrados. Esto, por supuesto, condiciona que si vamos, acabas de decirlo, a un evento masivo, que aunque puede ser abierto, estoy muy pegado con muchas personas y estoy hablando y estoy gritando. El contagio es por contacto. El contagio es primero, el contagio es por vía aérea. O sea, puede entrar por nuestras zonas, pero esos virus, esa capacidad que puede tener de después depositarse en una superficie, tocar yo la superficie, que puede tener una carga viral baja, pero puede tener, y después yo con mi mano introducirla en la boca o en la nariz, bueno, pues ahí ya inicia este proceso de contagio. La primera es un bioaerosol, entonces una vía aérea en lugares cerrados donde yo estoy hablando, no traigo un equipo de protección, un cubreboca para protegerme yo que me siento mal, entonces puedo estar contagiando a otras personas. Es fácil el contagio. Ya, y ya nada más para concluir y sobre todo para papá, mamá y sobre todo los papás, mamás jóvenes que pues hay muchas las nuevas generaciones de padres pues, no saben y no conocen el sarampión porque pues no les tocó y no tenían ni la menor idea. ¿Cómo detectar que alguien está contagiado de sarampión? Qué buena pregunta me haces, Miguel. Mira, eso que acabas de decir es súper importante. Yo diría que de los médicos de mayor edad tienen mucha experiencia en ese tema, o sea, visualmente pueden detectarlo, pero nosotros en la población general, todos los que están en la población general, lo que hay que tener claro es toda persona de cualquier edad, no enfocado solo en menores, que tiene fiebre, e inicia con esto que tú estás presentando en vía pantalla, de un exantema maculopapular, estas son las máculas y las pápulas, y aparte trae coriza. Coriza es esa rinorrea, nariz u ojos, que estás como llorando, eso es coriza, o tos, o conjuntivitis, o tienes crecimiento de algún ganglio del cuello, por ejemplo, una bolita que se sienta o que se toquen y lleguen a sentir.
esto es un caso probable, hay que acudir a tu médico, a tu centro de salud o tu hospital de confianza para que te pueda revisar el médico, y en base a eso se tiene que hacer una toma de prueba de muestra, que es muy fácil, es una toma pues a nivel faríngeo, se hace un hisopado, se manda a laboratorios certificados y con eso podemos saber si la persona pasa a ser una persona probable a una persona confirmada. Esa persona, por supuesto, debe tener un tratamiento médico del control de la sintomatología. No tenemos un tratamiento dirigido, pero sí los síntomas, poderse aislar para curarse, ¿no? Para reponerse y para también no contagiar a los demás. Entonces, es fiebre, estas lesiones en la piel, por supuesto maculopapular, y puede tener tos, puede tener rinorrea o secreción conjuntival, conjuntivitis o un ganglio inflamado. Pues ahí está, vamos a hacer este enlistado que nos acabas de proporcionar, doctora, para compartírselo a nuestros amigos. Sí, es una enfermedad que para muchos es completamente desconocida, por lo tanto, Nueva Jersey tiene de aquí al 6 de junio para monitorear qué sucedió. 82,000 personas estuvieron en el concierto de Shakira. Entonces, sí están preocupados porque temen que pueda tener. Ahora, esas 82,000 personas, seguramente no todos eran de Nueva Jersey. O sea, sí Claro, podemos hablar de un foco de infección que a lo mejor en este momento se empezó se ya a esparcir. desplaza. Entonces, hay que cuidarse mucho. Doctora, como siempre, te agradezco. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos tus La seguidores. Hasta doctora luego. Roxana Trejo, presidenta de la Sociedad Mexicana de Procesamiento Estéril y bueno, una experta en estas enfermedades.